Muy buenas y bienvenidos, yo soy Sir Claude McFlavor y hoy voy a cambiar un poco la tónica que venía siendo habitual hasta hoy, porque hoy voy a hablaros de un RDA que es un Dual. No es un RDA nuevo ni mucho menos, ya lleva un tiempecito en el mercado, pero es un RDA del cual no he oído hablar mucho de él en la calle, no es un RDA que haya estado mucho en boca de la gente y sin embargo me parece realmente interesante y por eso quería mostrároslo. Y sin más dilación, aquí os lo enseño, es el Crius RDA de OBS. Y por aquí lo tenemos, el Crius RDA de OBS. Vamos a ver qué nos trae. Bueno, en la cajita, la típica bolsita de sílice para tema de humedades y tal. El atomizador, que ahora lo veremos un poquito mejor. Nos trae también una cajita de accesorios. Bueno, también nos trae aquí el manual de instrucciones y una tarjetita que no sé bien, esto no sé si es una garantía o... bueno, da igual. Aquí tenemos la caja de accesorios. ¿Dentro qué nos viene? Pues nos viene una bolsita con algodón. Aparte del algodón también nos incluye un par de resistencias, unas Clapton en este caso. Yo ya las probé, por eso no están aquí, pero bueno, no son nada del otro mundo. También nos viene con un destornillador, en este caso un destornillador algo más chachi que los destornilladores que suelen venir. Luego también nos viene con otro destornillador, en este caso un destornillador más pequeño y Allen no es estrella como el otro caso. Ahora os enseñaré y os explicaré por qué de este destornillador pequeñito. Y nos viene con una bolsa de repuestos de tóricas. Y ya está, no nos viene con ningún otro repuesto. Bueno, creo que podrían habérselo currado un poquitín más y haber puesto también recambios de tornillería. Y aquí es donde os voy a explicar el porqué de este destornillador. Os habréis fijado algunos quizá en que no hay una bolsita con el típico pin para BF. Y es que no nos trae dos pins, uno para BF y otro digamos, no perforado para utilizar en un mod normal. Nos viene con un único pin y aquí, si os fijáis, viene con un tornillo y precisamente para esto es este destornillador Allen. Esto es para sacar este tornillito de aquí, de modo que así ya nos quedaría el pin perforado para poder utilizarlo en BF. Vamos a ver ya el RDA. Vamos a ver primero el deck. Este deck que, como veis, viene compuesto por un único poste central, con una pieza cerámica aquí en medio que nos separa los dos polos. Colocaríamos una patita de la resistencia abajo, la otra arriba y para la otra resistencia lo mismo en el otro lado. Nos viene con un único tornillo para aflojar y apretar las resistencias y la verdad que muy bien hecho, tanto el tornillo como bueno, el deck entero está muy pero que muy bien construido, además el diseño hace que el setup sea súper cómodo y muy fácil de montar y bueno, como os digo, la tornillería también fantástica. Podemos también observar las piscinas que son bastante amplias y generosas. Y por aquí vemos la campana. Bueno, fijaros, tiene 4 entradas de aire. Por aquí regularíamos el flujo de aire para poder abrir o cerrar más la calada. Pero luego, si vemos dentro la campana, podemos observar que tiene únicamente 2 entradas de aire. Bueno, esto es obvio, son las 2 entradas de aire que se quedarían enfrentadas a las resistencias para hacer incidir directamente el flujo de aire en ellas, ¿no? Esto, pues bueno, es una campana que tiene un doble fondo aquí que hace que estas 4 entradas de aire luego vayan a parar a estas 2 de aquí. Otra cosa que me resulta muy interesante de este RDA es su drip. El drip no es un drip normal y corriente, aquí yo creo que no lo podéis apreciar bien, pero este drip por dentro está todo abovedado, no solamente por arriba, sino también por abajo, y esto imagino que lo que hace es condensar algo más el vapor antes de salir. Y bueno, yo lo he estado probando, lo he probado con otros 2 drips, este RDA,
Y a ver, la diferencia tampoco no es mucha, yo porque ya estaba, digamos, atento a los cambios, pero sí que se nota un poco la diferencia en cuanto al vapor, que sale algo más denso y ganamos un poquitín en sabor. También vemos dentro de la campana que tiene estos dos surcos de aquí, estos dos surcos que encajarían pues en el deck, en estas dos pestañas que tiene a cada lado, de modo que cuando lo encajemos correctamente, como no vemos las resistencias por estas entradas de aire, al encajarlo directamente se quedan las dos entradas de aire interiores justo a la altura y enfrentadas a las resistencias en su posición correcta. Aparte de esto, y esto es algo que a mí me encanta, yo creo que ya deberían de llevar todos los RDAs porque es súper cómodo, y es que a la hora de desenroscarlo no nos quedamos como idiotas dándole vueltas a la campana sin conseguir sacar el atomizador del mod. Otra cosa también que os quería comentar es que las entradas de aire, las interiores, están por debajo de las que están aquí exteriores. ¿Esto qué significa? Pues que es un atomizador bastante limpio en cuanto a fugas cuando le estemos apretando tanto al mod de retroalimentación como si lo estamos dripeando. En cuanto a las resistencias, bueno, pues aquí podéis observar un poco mejor el espacio que tiene para poder meterle aquí resistencias bastante gordas. Yo no llevo unas resistencias muy grandes, la verdad, pero más que nada porque no me apetece ir con 20 baterías encima, porque si ponéis resistencias que tengan muchísima masa, para poder moverlas con alegría vais a tener que subir muchísimo el bataje y, vamos, las baterías se las funde en 0, luego también tened en cuenta que si utilizarais un mod de bataje variable que tampoco entregue mucha potencia, como podría ser por ejemplo el Pulse 80, aunque lo pongáis a tope, si las resistencias tienen muchísima masa, no las mueve con alegría, no las va a activar con suficiente rapidez y no termina de funcionar lo suficientemente bien. Ahora, si utilizáis mods que tengan batajes de más de 100 vatios, pues ningún problema, podéis meter aquí resistencias bien gordas y meterle toda la caña que queráis. En cuanto al algodón, pues bueno, de longitud lo dejo aproximadamente a 1,5 cm, de manera que cuando lo bajemos a la piscina nos apoye en la base de la misma. Tiene un setup bastante estándar, o sea, no es uno de esos setups caprichosos y exigentes para nada, es bastante a ojo y estándar. Ponemos el algodón que quede pues más o menos ajustado dentro de la resistencia, despeinamos un poquito el algodón, tampoco hace falta despeinar muchísimo, para facilitar el drenaje hacia la resistencia y poco más. Y así nos quedaría, sin apretar demasiado el algodón. Cuando lo pongamos ya sabéis que queda ahuecado en la base. Vamos a empaparlo bien y a probar. Ahí está. Vamos allá, pues. Si veis un poquito de niebla es porque no es la primera toma que he grabado, y ahora entenderéis por qué de tanta neblina que hay por aquí. Pero bueno, antes de nada, como siempre os enseño, la resistencia nos marca 0,19 ohmios y lo estoy usando a 65 vatios. Y vamos allá, os lo enseño primero con las entradas de aire, el máximo de abiertas. Permitidme que cierre un momento la ventana, porque si no se nos cuela el ruido de la calle. Y os lo enseñaré también con la entrada cerrada a la mitad. Si lo veis ahí, más o menos está a la mitad cerrada. Y ahora entenderéis por qué de todo este vapor que hay por aquí acumulado. Tenemos entre manos un clarísimo cloud chasing, es evidente y salta a la vista. Pero aparte de su buena producción en vapor, en sabor está muy bien, tiene muy buen sabor. Lo pondría bastante arriba en cuanto a sabor
en comparación con otros atomizadores. No es el mejor dual del mundo en sabor, pero está bastante arriba. Lo podríamos poner perfectamente a la altura de un Bonza, que es otro de aquellos RDAs que tampoco ha tenido la trascendencia de otros duals, como puedan ser el Gun, evidentemente, o el Apo, o el Drop, por ejemplo, pero es una muy buena alternativa a estos otros RDAs. No diría que llega a la altura, por ejemplo, de un Apo o de un Drop, pero poquito le queda, y es muy buena alternativa, además por el tipo de calada que tiene. A mí, de hecho, personalmente, y hay gente que diría que el Apo o el Drop, por ejemplo, están por encima del Bonza. Yo no lo pienso así. A mí, de hecho, y eso quizá ya es algo personal, pero a mí me gusta más el Bonza, por ejemplo, que el Apo por el tipo de calada que tiene. Y en este caso pasa algo parecido por el tipo de calada que tiene. Con las entradas de aire abiertas al máximo, es uno de esos RDAs que tienen bocanada de aire generosa. Ya podéis tirar ahí de pulmón porque el flujo de aire es enorme. Pero para mí, cuando mejor funciona es con las entradas de aire cerradas un poco, sin llegar a la mitad o quizá hasta la mitad como mucho, más o menos, algo por ahí. Es cuando rinde mejor para mí. Conseguimos una calada redonda, una calada que podemos asemejar bastante a la del Bonza, como os decía. Es una calada redonda, es una calada agradable, suave, pero con golpe y con bastante sabor. Yo, de hecho, es como lo utilizo siempre, con la calada de aire medio cerrada. Aparte de esto, ya habéis visto que el espacio que tenemos dentro para poner resistencia es sobradamente amplio, podemos poner resistencias bastante grandes y hacer el burro todo lo que queramos. Y de hecho, como habréis visto, que estaba utilizando el RDA a 65 vatios, que no son pocos vatios, pero yo lo he probado de varias maneras, lo he probado a diferentes potencias y es de esos RDAs que exigen un mínimo de caña. Cuando lo usas a 40, 45, 50 vatios, notas como que te pide más, como que se queda un poco como a medio camino. Esto pasa con los RDAs. Los RDAs, cuando uno ya lleva cierto tiempo vapeando, se da cuenta de que cada RDA te exige y te pide una determinada resistencia, un determinado rango de resistencias, un determinado rango de potencias, etc. Pues en este caso pasaría esto. Es un RDA para meterle cierta caña. Si no, es como que nos quedamos cortos. ¿Podríamos ponerle algún contra a este RDA? Pues la verdad es que yo no le pondría ningún contra. Es un RDA que está muy bien hecho, pero por decir algo, lo único que os podría mencionar es que para BF rinde un poquito menos, pero nada, es poco, que para dripeo. Y no es que funcione mal, porque funciona muy bien para BF. De hecho, la resistencia, a pesar de ser un poco alta, las entradas de aire internas están a la altura de la resistencia, pero las externas, estas 4, están por encima de la que está dentro, de la interior. Con lo cual podemos meterle bastante caña a la botella y subir el líquido muy cerquita de la resistencia sin tener ningún tipo de miedo a que nos pueda fugar por alguna parte y tal, porque no es así, no es un atomizador que es súper limpio. Pero es sencillamente esto, solamente que rinde un poquito por debajo que para dripeo. Pero vamos, la diferencia es mínima y funciona muy bien tanto para BF como para dripeo. Un atomizador que está muy bien hecho, buenos materiales. Otra cosa que me gusta muchísimo es su setup. Está muy bien construido, el tornillo fantástico y además es muy sencillo y muy cómodo. Aflojamos, apretamos, además cuando aflojamos tiene los muelles para que se separen solas las piezas y facilitarnos el poner las resistencias. Conclusiones de este Krius RDA. Si os gustan los duals, si os gusta hacer el bruto, pero también os gustan las caladas agradables, las caladas redonditas y el buen sabor, es un RDA totalmente recomendable y una muy buena alternativa a otros RDAs parecidos, tipo Gun, como ya os he comentado antes. Y creo que hasta aquí ya no puedo añadir nada más a esta revisión, solamente puedo deciros que hasta pronto.